Pedimos al Señor que nos bendiga en este tiempo, que vamos a entrar a la predicación de la palabra de hoy. Hemos titulado la predicación "Somos hijos de Dios, no esclavos ni jornaleros". El título de la predicación lo extraje de la misma historia que se conoce como la historia del hijo perdido. Se le conoce mucho más como la historia del hijo pródigo. Es una familia un poco singular, diferente a las demás, porque es una familia compuesta de tres, del padre y sus dos hijos. Y esta historia la relató nuestro Señor Jesucristo para enseñar una verdad espiritual. La verdad espiritual de que Dios es un Padre para aquellos que confían en Él, para aquellos que se vuelven a Él, para quienes lo buscan a Él y quienes creen a quien Él envió, a su Hijo Jesucristo. Entonces, esa verdad resalta en esa historia. Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Rey del universo, el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento como "Yo soy el que soy", el que se reveló como el Dios sanador, el Dios proveedor, el Dios que acompaña a su pueblo, el Dios que lo sustenta, el Dios El Shaddai, el Dios que lo cubre como una sombra protectora, el Dios altísimo, el Yon, el Dios que hace justicia a su pueblo. En este pasaje, en esta historia, entonces se destaca esta verdad, que todos aquellos que confían en este Dios, el Señor los toma como hijos. Y por lo tanto, todos ellos, que son la iglesia, que son su pueblo, deben de tener una relación con Él de hijos a padre. No solamente como pueblo y Dios, que también es correcto, pero esta verdad sobresale de la verdad que he explicado. Entonces, para entender un poco mejor el pasaje, hay que hacer la diferencia de relación que existía en la forma de vida de aquel entonces. No era lo mismo hablar de un hijo que de un esclavo o de un jornalero. En una misma casa donde habitaba un padre, habían esas relaciones. Por ejemplo, en la historia que les he mencionado, del hijo perdido, vemos que el dueño, además de sus dos hijos, tenía muchos criados, muchos jornaleros. Y sin duda también tenía esclavos que los había comprado por un precio y que le pertenecían como instrumentos de trabajo, así se permitía en ese entonces, y también tenía sus dos hijos. El esclavo, la relación del dueño de la casa con el esclavo era una relación en la que no existía compasión, misericordia, una relación afable, recíproca, sino que se le trataba como un objeto. Obedecía las órdenes del dueño de la casa, so pena de castigo, tortura o muerte. Era un objeto más. El jornalero, el dueño de la casa lo trataba como un trabajador que era digno de recibir un salario, pero tenía que cumplir con el trabajo al que se había comprometido realizar. Pero la relación de hijo, totalmente diferente. Una relación de amor, de comprensión, de unidad, y sus hijos, por quienes él había trabajado, merecían todo su amor, pero también todos sus bienes. Sin embargo, enfocándonos en uno de los hijos, el hijo mayor, vemos que
tristemente, este hijo no vivió su vida y su relación con su padre como hijo, sino tenía más una mentalidad de esclavo y de jornalero. Y lo que Dios quiere enseñarnos precisamente es que somos hijos, no somos esclavos ni jornaleros de Él. ¿Amén? El primer punto. Entonces veamos el triste ejemplo del hijo mayor, que aunque tenía todos los derechos de hijo y bendiciones, vivió como esclavo y jornalero. Él tenía derechos. El texto lo dice. Era hijo legítimo, reconocido. Lucas 15:11 dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y cuando ahí dice hijos es porque eran reconocidos con apellido, eran reconocidos como tal y los trataba como tal. También la historia dice que este hijo recibió la herencia que le correspondía. Y ahí dice en Lucas 15:12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y aunque el texto es un poco escueto, dice mucho en la última parte que dice, y les repartió los bienes. Vemos a un padre justo, ecuánime, sabio. Porque dice, bueno, si el hijo menor, mi hijo menor me está pidiendo y me está exigiendo mi herencia, su herencia, que yo le doy, le puedo dar, está bien, se la voy a dar. Pero entonces también le voy a dar la herencia a mi hijo mayor. Y le dio la herencia. Es decir, le dio la herencia en vida. Lo estaba tratando como hijo y con sus derechos y privilegios del hijo. Le tocó doble porción de herencia por ser el mayor. Porque el contexto de la historia está dentro del contexto del pueblo judío, que se regía todavía por la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés decía que al primer hijo, al primogénito, el mayor, tenía ciertos privilegios. Deuteronomio 21:17 dice, en la versión Dios habla hoy, tendrá que reconocer a este como su hijo mayor y darle el que nazca primero, y darle una doble parte de los bienes que le correspondan. Porque él es el primer fruto de su fuerza y tiene todos los derechos de hijo mayor. Entonces, aunque el texto no lo dice, es seguro que al hijo mayor le entregó una doble porción. Diciéndole, bueno, aquí está su herencia, se las doy en vida, pueden disfrutarlas. ¿Por qué? Porque el otro tomó la herencia y como la herencia también en buena medida eran con bienes y demás, el pequeño vendió todo y con ese dinero se fue. Y conocemos la historia de lo que hemos leído, el capítulo 15 de Lucas. Y el otro pues también pudo haber disfrutado de la herencia porque ya la tenía. Pero vamos a ver su mentalidad. La mentalidad de esclavo y de jornalero que tenía, a pesar de que era hijo de este padre amoroso. Vemos que se enojó cuando él se enteró que el padre, al saber que el hijo menor, del cual no sabía nada, quizá le habían llegado algunas noticias, no lo dice el texto, pero lo más probable es que sí, que estaba viviendo perdidamente, que estaba gastando su dinero con prostitutas, que estaba gastando dinero con sus amigos, finalmente se quedó sin nada, se quedó tan sin nada que hasta no tenía que comer y nadie le daba trabajo. Finalmente consiguió un trabajo de dar comida a los cerdos, pero estaba racionada la comida a los cerdos y no tenía dinero ni qué comer, que hasta deseaba comérselo la porción de los cerdos. Hasta ese extremo llegó. Pero bueno, este
Este hijo volvió en sí, dice la historia, y pensó, ¿hasta dónde he llegado yo? ¿Hasta dónde he caído? Yo aquí estoy pasando hambre y en la casa de mi padre tantos trabajadores, tantos jornaleros hay. Me voy a levantar y voy a ir, le pediré perdón, diré que he pecado contra Dios, contra el cielo, contra Él, y le diré que no soy digno de que me reciba como hijo, pero por lo menos que me reciba como un jornalero para que yo tenga comida. Y es así como este hijo decide regresar. Y cuando el padre, dice el texto, lo ve, eso nos da a entender que siempre estuvo a la expectativa de que el hijo que se había ido iba a regresar, lo ve mal vestido, harapiento, hambriento, sin un centavo, derrotado. En lugar de enojarse y tratarlo mal, su corazón se alegró mucho, corrió, lo abrazó, lo besó y dijo, tráiganle un vestido nuevo, zapatos nuevos, le colocaré un anillo y vamos a matar al becerro gordo y vamos a hacer fiesta. Porque este hijo que estaba muerto ahora está vivo. Estaba perdido y ha sido hallado. Cuando el hijo mayor oyó música, cantos y fiesta, estaba tan lejos, le dice a otro de los criados o jornaleros del dueño de la casa, del padre amoroso, dice, ¿y eso qué es? Lo que pasa es que tu hermano ha regresado. Y entonces ahí, cuando él reacciona, vemos la mentalidad de esclavo que tenía. Dice el texto en el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. ¿Sí? Le rogaba que entrase. En el versículo 29, oiga lo que expresa. Esto lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que pediste. La primera frase le dice, yo he trabajado para ti como un burro, es decir, he trabajado como un esclavo para ti. Así lo había percibido él, pero no era verdad. Y en la segunda frase, cuando él le dice, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, es decir, yo trabajé como jornalero. Y le dice, y me has tratado así, tan mal, en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Siendo hijo, tiene mentalidad de esclavo y mentalidad de jornalero. Entonces, vemos la segunda verdad de este texto. El padre lo trató como hijo siempre. Nunca lo trató como esclavo ni jornalero. Nunca. Reiteramos que le dio la herencia en vida y se la dio doble. Eso quiere decir que era hijo. Porque a los esclavos y a los jornaleros no se les da herencia. El único requisito para que alguien reciba una herencia es ser hijo. Y a él se la dio, y se la dio con mucho gusto. A él. Y también le hablaba con ternura, con paciencia y con amor. En el texto que ya leímos, cuando dice que este hermano mayor se enojó y no quería entrar, dice que salió su padre y la frase siguiente dice, y le rogaba que entrara. En otras palabras, hijo, te ruego que entres. No pienses lo que no es verdad. Yo te he amado siempre. Tú has sido mi hijo. Gracias a Dios, interpretando un poco el texto que pudiera estar ahí detrás de esa frase, le dice, gracias a Dios que tú no fuiste el que pecó y fracasó y se arruinó la vida.
fue tu hermano, viene mal. ¿Qué podemos hacer sino perdonarlo y ayudarlo? Él es tu hermano y es mi hijo. Yo lo voy a tratar como hijo. Le rogaba, él dice, entra, gocémonos, hagamos fiesta. Deberías estar contento. Y le dice esta otra verdad en el texto. En el versículo 31, le dice el padre, entonces le dijo, hijo, no esclavo ni jornalero, tú siempre estás conmigo. Has estado bajo la bendición mía y de esta casa, y de todos los bienes y todas las provisiones. Y todas mis cosas son tuyas. Además de la doble porción de herencia que te di, realmente todo lo demás es tuyo. Tú has estado aquí conmigo. Si tú no has querido disfrutar de cabritos o becerros engordados, es porque no has querido. Si tú no te has gastado y no has disfrutado de la herencia que yo te di, es porque tú no has querido. Has tenido esa mentalidad equivocada. Entonces le dice, ¿no comprendes que realmente todo es tuyo? Piensa como un hijo agradecido. Piensa como un hijo que no le ha faltado nada. Piensa como un hijo que ha recibido protección. Toma, disfruta. Haz lo que tú quieras. No esperes, interpretando un poco más el texto, a que te pase algo parecido o algo peor que le pasó a tu hermano para que yo tenga que matar un becerro. Tú lo puedes hacer antes. Y yo lo hago contigo y celebremos. Mis queridos hermanos, apliquemos estas verdades a nuestra vida. Porque esto se escribió para que nosotros aprendiéramos la verdad espiritual que Jesús quiso enseñar a los que somos hijos de Dios. Que aprendiéramos esa verdad. Antes de poner nuestra confianza en el Dios y Padre, de creer en su Hijo Jesucristo, a quien Él envió, nosotros no éramos hijos de Dios. La Biblia dice que todo el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Éramos además esclavos del pecado, esclavos del diablo y esclavos del mundo. Nosotros éramos extranjeros, peregrinos, advenedizos, lejos de Dios. No éramos hijos de Dios. Pero el texto de Juan 1:12 es precioso. El texto dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, privilegio también de ser hechos hijos de Dios. Desde el momento entonces en que creímos en Jesucristo, el Señor nos convirtió en sus hijos. Nos rescató del mundo, nos rescató del pecado, nos liberó de las tinieblas de Satanás y nos constituyó en hijos de Dios. Auténticamente hijos de Dios. Entonces, cuando Él habla de que somos pueblo de Dios, que somos parte de su rebaño, somos pueblo de Dios, pero el rebaño es una figura. Somos parte de su redil, somos parte del edificio de Dios, quiere decir que somos un grupo redimido. Pero cuando está hablando de que somos hijos de Dios, no es una imagen, no es una figura, es un hecho espiritual. Fuimos engendrados cuando creímos en Jesucristo, a quien el Padre envió, fuimos engendrados por Dios mismo, por el Espíritu Santo, y nacimos de nuevo. Somos sus hijos. Es un hecho espiritual. Y lo que el Padre ha querido entonces es que
vivamos como hijos de Dios, tengamos mentalidad de hijos, actuemos como hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios, disfrutemos de las bendiciones de Dios Padre que ya nos ha concedido en su palabra, en sus promesas, en sus bendiciones en Cristo Jesús. Pero no caigamos en el error, ahora espiritualmente hablando, de actuar como esclavos todavía o como jornaleros, enojándonos con Dios, como este hijo se enojó con su padre, creyendo que Dios no nos ha dado todo lo que necesitamos o que no nos ha dado todo lo que merecemos, creyendo que Dios hace acepción de personas y que a unos los trata mejor, a uno de sus hijos, y a otros los trata peor. Cuando uno piensa que Dios con uno está siendo injusto, tiene mentalidad de esclavo y de jornalero. Cuando uno piensa y dice, por ejemplo, ¿cómo es posible que a otros que se portan no tan bien como yo me he portado, a otros que yo veo que tal vez no buscan tanto a Dios, y Dios los tiene bien, y Dios los prospera, y Dios les da tantas cosas, les da bendiciones espirituales y bendiciones económicas? Dios está siendo injusto conmigo. Mi querido hermano, Dios no es injusto. Él es un Padre amoroso. Muchas veces, quizá usted no sabe qué tratos Dios ha tenido con la otra persona, con el otro hijo de Dios o con la otra hija de Dios. Usted no sabe cómo en el fondo este hijo o hija se ha arrepentido de corazón y se ha vuelto a Dios y Dios lo ha bendecido o lo ha restaurado. A veces tenemos la mentalidad de esclavos y jornaleros cuando decimos, miren, este hermano, esta hermana pecó y resulta que se arrepintió y ahora Dios lo tiene mejor que yo. Usted no ha disfrutado, usted no ha recibido todas las bendiciones porque no se ha apropiado de las promesas del Señor. Y mejor si no fue usted el que pecó y se fue y se arrepintió. ¿Verdad que es mejor? Sí es que pecó y ahora está mejor y que se arrepintió y que mejor si usted no pecó. Gracias a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, uno no puede más que saber que nuestro Padre es un Padre amoroso, es un Padre justo, es un Padre misericordioso. Nos ha dado todas las promesas de Dios en Cristo. Dice que todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Sí y amén. Dice la palabra del Señor que nos ha dado bendiciones espirituales. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Si no hemos saboreado, si no hemos disfrutado como hijos la herencia espiritual que ya nos dio el Señor, es problema nuestro como el hijo este. Muchos saborean más, disfrutan más. ¿Por qué? Porque reciben la herencia, porque creen en la Escritura, porque creen en las promesas, porque se afianzan a ellas y porque viven de lo que Dios nos ha dado. Parte de la herencia gloriosa, espiritual que Dios nos ha dado ya a los hijos de Dios es el don, el regalo del Espíritu Santo adentro de nuestro corazón. Es el sello del Espíritu. Es el gozo de la salvación. Es el gozo de las promesas que tenemos allí. Promesas de consuelo, fortaleza, sanidad, provisión, protección. El consuelo divino ahí está. Pero entonces tomémosla, disfrutémosla, vivámosla, creámosla, saboreémosla. No esperemos que nos pase algo como le pase al hijo menor y tenga que regresar así como regresó, todo maltrecho, acabado, arruinado. No, no. Disfrutemos ya. El Señor nos va a decir, hijo, si yo te he dado todo a ti también, y mi cuenta te has dado, le dijo que yo ya te di doble porción de herencia a ti, y no te has dado cuenta. Disfruta de esa doble porción. En Cristo somos hijos de Dios, no esclavos ni jornaleros. Ese es el punto número 3. Romanos 6:20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mateo 7:11, pues si ustedes, dijo Jesucristo, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Jesús dijo en otra porción de los evangelios, un padre, por muy malo que sea, cuando un hijo le pide un pan, no le da una piedra. Cuando le pide un pescado, no le da una serpiente. Un padre, por muy malo que sea, cuando un hijo le pide un huevo, no le da un escorpión. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas al Espíritu, a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, dará el Espíritu Santo, en otro evangelio, a quienes se lo pidan? Entonces, como hijos de Dios, tenemos la bendición del Padre, tenemos la herencia del Padre, y ya la estamos gozando aquí en la tierra. Ya debemos disfrutarla aquí en la tierra, la herencia espiritual, las bendiciones espirituales. Romanos 8:17 dice así, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos, somos coherederos. Si no hemos recibido ni disfrutado lo que nuestro Padre nos ha dado y nos quiere dar, es porque no hemos querido, no nos hemos dado cuenta, no nos hemos apropiado de esas bendiciones. Nuestro Padre ya nos ha dado esas bendiciones, ya nos ha dado su palabra. Las promesas son para todos los hijos de Dios. Ahora, quienes las crean más y quienes se apropien más y quienes vean más bendiciones, es de acuerdo al que lo haga. Así que la lección, la instrucción es, creamos que somos hijos de Dios porque lo somos. Es un hecho espiritual, como dije. Actuemos como hijos. Vivamos en santidad como buenos hijos. Honremos a Dios como nuestro Padre, como buenos hijos. Obedezcámosle por amor, no como esclavos, no como jornaleros. Tomemos posesión de las bendiciones que ya tenemos. Pidamos a nuestro Padre Celestial lo que necesitamos. Él es un buen Padre. Y no nos molestemos con Él, nunca, porque las cosas no salen como nosotros hemos querido o hemos pensado. Él sabe cómo trata a cada hijo de Él. Y le aseguro que con usted y conmigo ha sido muy misericordioso. Ha tenido mucha paciencia. Ha sido bueno. Hasta aquí confiamos que no nos ha dejado, no nos ha desamparado y estamos agradecidos. No nos ha faltado el pan, el vestido, el techo. Dios ha sido fiel. Jamás nos tratará mal. Incluso por amor, Él como buen padre nos disciplinará, pero es porque nos ama. A todo aquel que toma por hijo, a este disciplina, porque nos ama. No nos enojemos en medio de la disciplina, sino agradezcámosle, porque solo el que es hijo también recibe disciplina. ¿Sí? Al que no es hijo no se le trata con disciplina ni con amor. Así que somos hijos de Dios. No somos esclavos ni jornaleros. Amén. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor con todo nuestro corazón. Bendito Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por habernos hecho hijos de Dios cuando creímos en tu Hijo, al que tú enviaste.
Padre, gracias por todas tus bondades. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu generosidad. Nosotros somos los que hemos visto mal, hemos pensado mal y algunas veces hemos tenido mentalidad de esclavo, mentalidad de jornalero y no de hijo. Perdónanos, Señor. Hemos estado bajo tu amparo, bajo tu bendición, tu protección. No nos ha hecho falta nada. Como le dijiste en la historia, en esta parábola, este padre le dice a su hijo mayor: siempre has estado conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Padre, gracias. Has sido muy bueno, muy bondadoso. Gracias de todo corazón. Ahora permítenos ser buenos hijos también. Señor, no queremos ser el hijo perdido, Señor, y tampoco queremos actuar como el hijo mayor, enojado, molesto. Queremos ser hijos agradecidos. Aquí estamos. Y queremos pedirte lo que necesitamos. Así que en este momento yo le invito, yo le pido a usted que en estos minutos, en estos segundos, usted le pida a su Padre Celestial, le pidamos a nuestro Padre. Jesucristo precisamente nos enseñó a orar con la oración que comienza así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Haga conmigo esta oración. Voy a necesitar que aquellos que quieran entregar su vida por primera vez a Jesucristo hagan conmigo esta oración. A los que se van a reconciliar hagan conmigo esta oración. Y digan: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Ahora entiendo que he sido esclavo del pecado, que soy hijo del maligno, que he vivido de acuerdo a los rudimentos de este mundo, pero ya no quiero serlo. Hoy me vuelvo a ti. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he desobedecido tus mandamientos. Hoy he entendido que puedo ser tu hijo si creo a quien tú enviaste, a Jesucristo. Por eso, hoy te confieso como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Y te recibo como mi Salvador personal. Gracias por hacerme tu Hijo, Padre nuestro. Amén.